La mayoría de los asesinatos no empiezan con odio, empiezan con algo pequeño, un lugar de estacionamiento, una discusión en Facebook, un control remoto de televisión, cosas normales y cosas insignificantes. Cosas que la mayoría de nosotros olvidamos en minutos, pero en estos casos alguien no lo olvidó. Alguien dejó que su orgullo ganara y en cuestión de momentos una vida fue arrebatada. Esta noche veremos 5 asesinatos que comenzaron por casi nada, sin robo, sin una enemistad de mucho tiempo, solo egos frágiles y decisiones irreversibles. El 27 de abril de 2025 se convertía en una tarde tranquila, pero todo lo que siguió estuvo muy lejos de serlo. Los residentes de los Gables at Richmond Apartments, ubicados en el oeste de Houston, se sobresaltaron por los fuertes y ruidosos golpes que venían de afuera. Algunas personas se asomaron por sus ventanas, otras probablemente se escondieron en sus habitaciones y algunas personas valientes salieron a investigar qué estaba pasando. ¿Había alguien peligroso justo afuera del complejo de apartamentos? ¿Era un robo que salió mal? Preguntas como estas pasaban por la mente de los residentes. Bueno, eso fue hasta que algunas personas miraron por sus ventanas y se dirigieron al estacionamiento, y lo que vieron probablemente fue lo último que esperaban. Un hombre de unos 30 y tantos años estaba tirado en el suelo, claramente herido, y a lo lejos la gente vio la espalda de otro hombre que se alejaba del estacionamiento, tan casualmente que pensarías que era un martes cualquiera. Llamaron al 911 y los servicios de emergencia llegaron para atender al hombre herido, pero que no respondía. Pero trágicamente no pudieron reanimarlo. Pero aún había algo peor por descubrir para todos. El hombre fallecido también era residente del complejo de apartamentos. Tenía una familia que lo esperaba en casa y ahora ya no estaba. La policía identificó rápidamente a este hombre. Era Abdul Rahman Wasiri, de 31 años, y ahora lo encontraron sin vida en el estacionamiento de su propio departamento. Pero, ¿por qué? Abdul Rahman Wasiri nació y creció en Afganistán. Era un hombre casado con 2 hijas y de hecho formaba parte del Grupo Nacional Afgano de Reducción de Minas. Básicamente, este es un grupo de profesionales altamente capacitados que pueden localizar y eliminar cualquier explosivo o mina oculta. En lugares donde el ejército de Estados Unidos, las fuerzas especiales e incluso los comandos afganos eran desplegados para que pudieran estar protegidos, así que básicamente él estaba a cargo de proteger a los miembros del servicio estadounidense en Afganistán. Abdul Rahman era conocido por ser una persona muy sincera y honesta. Según otros miembros de los Boinas Verdes, Abdul era un gigante amable. Medía 1,80 m, pero era lo menos amenazante que podía haber. Siempre estaba sonriendo y era un creyente firme. No tenía sentido pelear o crear conflictos sin razón. Aunque Abdul era corpulento y atlético y podía parecer alguien que podría derribar a hombres adultos con una sola mano sin esfuerzo, era muy cálido y acogedor. Sus compañeros lo recordaban como un hombre maravilloso para estar cerca, trabajar y pasar un buen rato en general. Ben Hoffman, un sargento mayor, retirado y uno de los conocidos de Abdul, lo recuerda como una figura impresionante y uno de los hombres más amables que haya conocido. De alguna manera, Ben y Abdul eran iguales. Ambos odiaban pelear, odiaban las peleas y la guerra en general. Preferían mucho más la paz. Pero dada la situación en Afganistán en 2020 y 2021, no pelear no era realmente una opción. Ben recuerda a Abdul como alguien humilde y enfocado en cumplir con su parte de la misión, mantener a salvo a sus compañeros, y eso era lo que hacía. Literalmente arriesgaba su vida todos los días por otros soldados, y eso es digno de admiración. Abdul llegó a Estados Unidos con una visa especial de inmigración en 2021, al igual que su hermano, quien trabajó como traductor en Afganistán para las tropas estadounidenses. Y se estableció en Texas, en una comunidad con otros inmigrantes y refugiados afganos. Comenzó a trabajar de inmediato, después de obtener una licencia comercial de conducir. Y en el momento del caso, él trabajaba como conductor de camión y vivía cómodamente en Houston con su familia. Pero hablando de su hermano, Abdullah Khan, él se estableció en Tampa, Florida, con su familia. Abdul tenía planes de mudarse más cerca de su hermano y su familia en Tampa. Él solo estaba esperando que terminara el contrato de arrendamiento de su departamento en Houston y entonces estaba listo para hacer ese gran cambio con su esposa y sus 2 hijas, de 4 y 9 años. Así que, en resumen, Abdul era un hombre trabajador que había dejado la vida tan arriesgada e impredecible en Afganistán por un mejor futuro, con su familia en Estados Unidos. Era un hombre de familia que adoraba a sus hijas. Sus hijas eran su orgullo y alegría. Bueno, había estado viviendo cómodamente en Houston todo este tiempo.
Tenía un buen departamento, un buen auto y estaba trabajando en un buen empleo y ganaba lo suficiente para poner comida en la mesa todos los días. La vida de Abdul no era lujosa, más bien era sencilla, pero así es como él la prefería. Una vida hogareña tranquila con su familia y lo suficiente para salir adelante sin tener que preocuparse por casi nada. La vida era buena para Abdul, pero en un instante todo se vino abajo. Y en el proceso, Abdul dejó a su esposa viuda y a sus hijos huérfanos de padre. Entonces, ¿qué le pasó a Abdul esa fatídica noche? La policía necesitaba averiguarlo primero. ¿Fue obra de un ladrón? ¿Alguien estaba siguiendo a Abdul? ¿O fue completamente al azar? ¿O fue algo totalmente diferente? Bueno, para esto, la policía primero recurrió a las grabaciones de las cámaras de seguridad y de inmediato encontraron su respuesta. Entonces, hay una entrada al estacionamiento en medio de este complejo de departamentos, por donde los autos de la calle principal pueden entrar, y luego se abre hacia los espacios de estacionamiento a ambos lados, y después están los departamentos. El estacionamiento del complejo sí tiene cámaras, pero están principalmente obstruidas por esta estructura de estacionamiento. Entonces, si vieras las grabaciones de las cámaras de seguridad, puedes ver la entrada y los autos, pero como hay una obstrucción en forma de esta área techada para los autos, realmente no puedes ver lo que está pasando. En el amplio espacio del estacionamiento, solo puedes ver las cabezas de las personas, partes de las llantas de los autos y los pies de la gente, dependiendo de lo que estés viendo y en dónde te estés enfocando. Así es básicamente como está configurado el complejo de departamentos, según las grabaciones de las cámaras de seguridad y las imágenes fijas que están disponibles en línea. Era la noche del 27 de abril de 2025. Eran cerca de las 9:15 p.m., así que ya estaba oscuro. A lo lejos se podía ver un Toyota Camry blanco acercándose a la entrada principal del complejo de departamentos. Este era el auto de Abdul. Entra al estacionamiento del complejo de departamentos y enciende su direccional. Luego detiene su auto cerca del buzón, con la direccional aún encendida. Y sale rápidamente del auto para recoger su correo. Aún no había estacionado, así que solo salió temporalmente para recoger su correspondencia. Luego volvería al auto y se estacionaría en el lugar asignado. Esto debió haberle tomado unos segundos, quizá un minuto como máximo. Bueno, durante este tiempo, aproximadamente 30 segundos después de que Abdul entró al estacionamiento del complejo de departamentos, se puede ver que un sedán Kia negro también entra. Y es aquí cuando el auto se detiene detrás del auto de Abdul, y se cree que es en ese momento cuando ocurrió el altercado. Ahora, no sabemos exactamente cómo comenzó. Pero como dije, la vista del estacionamiento está obstruida por esta estructura de estacionamiento. Así que solo podemos distinguir partes del cuerpo de Abdul, su auto con las intermitentes encendidas y un vistazo a los pies de la segunda persona. Bueno, casi inmediatamente después de que ese sedán Kia llega al estacionamiento, se puede ver que Abdul se voltea y se le ve hablando con el tipo en ese auto. Hay algunos gestos, señalamientos con el dedo y están hablando, pero no parece que sea algo muy acalorado ni siquiera ruidoso. Probablemente el hombre solo está discutiendo con Abdul sobre el estacionamiento. Bueno, después de unos minutos, se ve a Abdul regresando al buzón en la dirección opuesta al hombre. Y luego se ve al hombre volviendo a su auto, ya que se ven sus zapatos cerca de su auto. Y luego parece que el tipo del Kia negro empieza a vandalizar el auto de Abdul, causando daños. Supongo que este tipo había estado pateando las defensas o las llantas o algo así, porque el auto estaba en su camino. Y es entonces cuando la cámara capta a Abdul caminando de regreso hacia su auto y hacia donde ahora está ese otro hombre. Esta parte no se vio claramente, pero muchos suponen que este hombre podría haber estado armado porque regresó a su auto. Una vez, Abdul regresó al buzón, según declaraciones de testigos y testimonios de quienes vieron la breve pelea entre Abdul y este tipo. Abdul estaba tranquilo, no estaba peleando. Era el otro hombre quien estaba haciendo un berrinche, pateando el auto de Abdul y simplemente siendo un fastidio. También se cree que al final de la pelea, Abdul salió ganando en esa discusión y estaba regresando para irse en su auto. Y fue entonces cuando el hombre, que ahora se confirmó que estaba armado, perdió el control y comenzó a amenazar a Abdul con su arma. Otro testimonio de un testigo reveló que Abdul tenía las manos en alto y le suplicaba al agresor que no le hiciera daño. Se le escuchó suplicando por su vida, pero el agresor no cedió y, según lo que ahora sabemos, procedió a apretar el gatillo y dejó gravemente herido a Abdul. Después de esto, se vio al hombre alejándose en la otra dirección, casi caminando con despreocupación fuera del estacionamiento, como si no acabara de dejar a un hombre herido en el suelo. Como resultado de este alboroto, los vecinos y residentes del complejo de apartamentos llamaron a la policía y a los servicios de emergencia. Abdul estaba en estado grave y fue subido de inmediato a una ambulancia y llevado al Hospital General Bin Taub, pero no llegaría con vida. Había sufrido múltiples heridas.
Abdul Waziri, de 31 años, perdió la vida justo ahí, en el estacionamiento de su complejo de apartamentos, con su familia a solo unos metros de él, esperando que regresara a casa. La policía quedó sorprendida y confundida, pero había más, porque la policía recibió una llamada justo después del incidente. Y en la línea, no era otro que el propio atacante, Katia Trayvon Bouger, de 31 años, quien llamó para reportar un accidente en el que había actuado en defensa propia. Y sí, escuchaste bien. Katia le dijo a la policía de inmediato que él era el atacante, pero que se vio obligado a defenderse porque sentía que estaba en peligro. Según Katia, él y Abdul estaban peleando por un lugar de estacionamiento, y fue entonces cuando Abdul comenzó a amenazar y asustar a Katia. Esto hizo que fuera a su auto, tomara su arma y luego atacara en defensa propia. Katia fue llevada a la estación de policía. Pero después de un interrogatorio y de contar su versión de los hechos, lo dejaron en libertad. No es broma, lo dejaron ir después de que él acababa de confesar que asesinó a un hombre inocente por una disputa de estacionamiento. La policía salió en su defensa y declaró que la investigación seguía en curso y que hasta entonces Katia era libre de andar por las calles. Pero recuerda, él confesó un asesinato y simplemente lo dejaron ir. Defensa propia o no, esto es indignante. Katia incluso pasó junto al hermano de Abdul, Abdullah, quien estaba parado en el mismo lugar donde encontraron a su hermano herido. Sin siquiera una disculpa o una mirada, Katia simplemente se alejó como si Abdullah fuera invisible. La policía tardó 3 meses en finalmente presentar a Katia ante un juez por el asesinato sin sentido de Abdul Waziri. Ahora, ¿cómo la policía logró sacar toda esta idea de un asesinato en defensa propia? Eso me supera. La cantidad de heridas en Abdul sugiere cualquier cosa menos defensa propia. Fue un ataque con un propósito. Claro, las víctimas pueden herir gravemente a los agresores en casos de defensa propia, y hay una línea muy delgada que separa justificar el ataque y atacar a alguien deliberadamente. Pero las acciones de Katia fueron excesivas. Si realmente se sintió amenazado por Abdul, según las grabaciones, fácilmente pudo haberse dado la vuelta e irse. Abdul nunca persiguió al hombre ni una sola vez, pero él no hizo nada por el estilo. Fue frío y calculador, y perdió la calma por algo tan insignificante como un lugar de estacionamiento. Además, para empeorar las cosas, Katia ni siquiera fue arrestada y puesta en una celda como los criminales comunes. En cambio, le entregaron una citación para presentarse en la corte en lugar de arrestarlo después de la acusación. Era increíble, pero de cualquier manera tenía que presentarse en la corte el 5 de agosto de 2025, casi 3 meses después del ataque. Katia estuvo representado por su abogado, quien dijo que él cooperó desde el principio. Por eso la policía no sintió la necesidad de emitir una orden de arresto. Tampoco fue considerado un riesgo de fuga por su abogado, ni por la policía general. Aunque el abogado de la familia Waziri enfatizó que su inexistente historial laboral y sus lazos familiares en Florida, de donde era originario, lo convierten en un claro riesgo de fuga. Lo que ahora sabemos sobre Katia es que también es un veterano de la Marina y padre de al menos un hijo. Tampoco tenía antecedentes penales. El abogado de la familia Waziri argumentó que la fianza de Katia debería fijarse en al menos $100,000, mientras que el abogado de Katia quería que la fianza no fuera mayor a $50,000. Como su cliente no podía pagar una cantidad mayor, bueno, al final el juez llegó a un punto intermedio y la fijó en $75,000 y se espera que sea ingresado en la cárcel del condado de Harris. Este caso aún sigue en curso, ya que es bastante reciente, porque se ha perdido mucho tiempo por cualquier razón. Pero realmente espero que la familia de Abdul reciba la justicia que merece. Un hombre que trabajó con explosivos letales y arriesgó su vida para proteger a las tropas no merecía que le quitaran la vida de esta manera, por un asunto tan absurdo. Solo espero que el responsable termine tras las rejas y reciba el castigo adecuado por quitarle la vida a un hombre inocente y luego mentir al respecto. Además de eso, afirmar que la víctima fue el agresor en el altercado, cuando en realidad fue al revés. Billy Clay Payne Jr. y Billie Jean Hayworth se unieron por su amor a la naturaleza. Tanto Billy como Billie Jean amaban el senderismo. Les encantaba acampar, pescar, admirar la naturaleza en su máximo esplendor y realizar actividades que los motivaban a salir y explorar. Billie Jean y Billy se conocieron en 2010 en Mountain City, Tennessee, mientras trabajaban en una fábrica textil. Primero empezaron como amigos, pero al ver lo bien que se llevaban y cómo se complementaban de diferentes maneras, pronto se convirtieron en pareja. Billy era extrovertido, mientras que Billie Jean era un poco torpe, pero una mujer sonriente y cariñosa. Billy amaba coleccionar monedas y Billie Jean amaba jugar voleibol.
Billy también era muy fiestero antes de conocer a Billie Jean, pero ella realmente lo ayudó a cambiar su vida para bien. Incluso sus amigos y familiares se sorprendieron gratamente al ver cómo Billy cambiaba con el tiempo. Billy y Billie Jean también amaban ir a ventas de garaje y mercados de pulgas. Eran una pareja común y corriente, felices consigo mismos. No eran pretenciosos, eran muy sencillos y también eran excelentes padres. Vivían juntos con el papá de Billy junto a su bebé llamado Tyler y era un arreglo perfecto. Pero eso no duraría mucho, porque un día las vidas de Billy y Billie Jean serían arruinadas para siempre. Era el 1 de enero de 2012, el primer día del año nuevo. Normalmente es un buen día para la mayoría de las personas, pero para Billy y Billie Jean se iba a convertir en una experiencia traumática. Verás, algunos amigos de Billy y Billie Jean los estaban visitando para recoger algo de correo. El papá de Billy no estaba en casa en ese momento en particular, así que el amigo, Roy, y su esposa entraron en la entrada de la casa de sus amigos y se sorprendieron al ver que el auto de la pareja todavía estaba estacionado ahí. No le dieron mucha importancia, y Roy decidió entrar por la puerta trasera. Supongo que Roy debía ser un visitante frecuente en la casa de la pareja, así que conocía los diferentes puntos de acceso, y la puerta corrediza trasera estaba sin seguro. Pero esto no era una señal alarmante. Normalmente la dejaban así. Por eso Roy simplemente entró a la casa sin problema. Pero lo extraño era el silencio. La casa ahora estaba tranquila. Ten en cuenta que Billy y Billie Jean tenían un bebé de 7 meses y también se despertaban a cierta hora todos los días. Así que no escuchar ningún movimiento ni alboroto era algo confuso. Roy también llamó a la pareja, pero no obtuvo respuesta. Si hubiera sido un día normal, Roy habría recogido su correo y simplemente habría seguido su camino. Pero algo sobre la casa tan silenciosa le molestó mucho, así que decidió investigar. Buscó de habitación en habitación y finalmente echó un vistazo dentro de uno de los dormitorios. E inmediatamente deseó no haberlo hecho nunca, porque vio el cuerpo sin vida de su amigo en el dormitorio. Abandonando su investigación, Roy corrió de inmediato a su auto donde estaba su esposa y llamó al 911. La policía y los servicios de emergencia llegaron al lugar y también revisaron los dormitorios por sí mismos. Roy ya había encontrado a Billy y pronto la policía encontraría a Billie Jean. La encontraron en otro dormitorio, atacada de manera similar a Billy. Y lo que es tan desgarrador es que Tyler fue encontrado en el abrazo de su mamá, afortunadamente aún con vida. Billie Jean protegió a su hijo hasta su último aliento. Los investigadores, así como los servicios de emergencia, quedaron atónitos. Esto fue un doble homicidio, pero ¿quién le había hecho esto a una pareja que llevaba una vida tan tranquila y pacífica? ¿Fue algún tipo de trato de drogas que salió mal? La razón por la que la policía pensó eso al principio es porque la zona era un punto caliente para el comercio de sustancias ilegales. Y Billy, en algún momento de su pasado, estuvo involucrado en esta red, pero dejó todo eso después de conocer a Billie Jean. ¿Así que esa era la razón? Bueno, la policía tenía que llegar al fondo de esto. Recuperaron municiones de la escena, pero eso fue prácticamente todo. Nada más fue tocado, nada fue robado, aunque la puerta corrediza de vidrio casi siempre estaba sin seguro. Así que lo primero que hicieron fue hablar con personas cercanas a la pareja. Tal vez tenían enemigos que quisieran hacerles daño. La policía quería saberlo todo bien. Mientras hablaban con los padres de Billy y Billie Jean, la policía escuchó que un nombre se mencionaba con frecuencia, y era Janelle Potter. Janelle Potter era una mujer de 30 años de Mountain City y vivía con sus padres, Marvin y Barbara. También tenía una hermana distanciada llamada Christy. Ahora, aquí está el asunto. Janelle sufría de varios problemas médicos. Tenía diabetes, problemas de audición, hipertensión, problemas pulmonares e incluso algunos problemas cognitivos. Básicamente, Janelle era una mujer adulta, pero tenía la mentalidad de alguien como una adolescente. Esto era muy desafortunado, y es comprensible por qué vivía con sus padres y por qué ellos eran tan protectores con ella. Pero dicho esto, no era una santa de ninguna manera. El papá de Janelle, Marvin, era un veterano de guerra, pero tenía una lesión en la espalda junto con otros problemas de salud, así que su esposa, la mamá de Janelle, Bárbara, era quien cuidaba de todos. Aparentemente, según Marvin, él trabajaba para la CIA, pero déjame decirte ahora, eso es una mentira. No sé por qué pensó que era buena idea mentir sobre algo así, pero lo hizo. Janelle también tenía una relación secreta con un chico llamado Jaime. Jaime era similar a Janelle en el sentido de que también era protegido y también vivía con sus padres. Los padres de Janelle no aprobaban a Jaime ni a ningún otro chico, para ser sincero. Así que Janelle y Jaime se comunicaban entre ellos a través de un teléfono secreto que Jaime le había dado a ella.
Al principio, Marvin estaba muy en contra de que Janelle tuviera una relación con Jaime e incluso lo obligó a terminar con ella en un momento dado. Pero después de un tiempo, empezó a tolerarlo. Marvin es un tipo muy confuso, así que Jaime pasó de ser un novio secreto a simplemente un amigo de la familia, básicamente. Bueno, quizá te estés preguntando dónde entran Bill y Billie Jean en todo esto. Jaime y su hermana Tracy eran primos de Billie, y Tracy de hecho se cruzó con Janelle en 2009 y las dos se hicieron amigas. Sé que esto se vuelve un poco confuso aquí, pero tenme paciencia un minuto. Pero Tracy sabía que Janelle realmente no tenía muchos amigos, así que tomó a Janelle bajo su protección. Y junto con Billie, los tres salían juntos bastante seguido. Billie y la hermana de Jamie, Tracy, solo estaban siendo buenas personas, incluyendo a Janelle en su círculo social y haciéndola sentir bienvenida y parte de su grupo. Pero resulta que Janelle empezó a enamorarse de Billie, pero para ese momento, Billie ya había conocido a Billie Jean, y los dos estaban llevando su relación al siguiente nivel. Tener un bebé, comprometerse en 2010, todo eso. Janelle no estaba nada feliz con todo esto. Aunque todavía estaba con Jaime, el primo de Billie, empezó a mostrar una extrema celos y enojo hacia Billie y Billie Jean y su vida feliz juntos. Todo ese tiempo, Billie no tenía idea, ni jamás había pensado en Janelle de esa manera. Él solo intentaba ser un buen amigo para Janelle, ayudándola a hacer más amigos en persona y en la vida real, en vez de pasar todo su tiempo en Facebook y en casa con sus padres. Ahora, con todo esto sucediendo, por supuesto, Billie y Billie Jean estaban ocupados con sus propias vidas y empezaron a distanciarse de Janelle, y esto realmente le molestó mucho. Luego, Janelle afirmó que empezó a recibir mensajes de odio de la nada en su Facebook, que supuestamente eran de Billie, Billie Jean y sus amigos. El contenido de los mensajes básicamente se burlaba de Janelle. Luego, entró en juego un sitio web de chismes, así que Topics es básicamente un sitio web de chismes donde las personas pueden crear cuentas y chismear entre ellas. Este es un lugar donde personas al azar empezaron a ponerse del lado de Janelle y a hacer comentarios muy odiosos, groseros y francamente amenazantes sobre Billie, Jean y el resto de sus amigos y familiares. Había alguien llamado Matt Potter que estaba siendo muy grosero con los tres. Y luego Dan se unió. Después Kelly subió la apuesta y luego Mike también se subió al tren. Cabe mencionar que todos eran personas al azar en este sitio web llamado Topics. El punto es que Billie y Billie Jean estaban siendo atacados por estas personas al azar, prácticamente desconocidos, y estaban defendiendo a Janelle de una manera extraña. Ahora, debido a esto, Billie Jean y Tracy estaban preocupados por su seguridad, así que decidieron cortar toda relación con Janelle y en conjunto la eliminaron de sus amigos en Facebook. Ahora, esto es algo muy normal de hacer y la mayoría de las personas ni siquiera lo notarían, pero Janelle no. Cuando vio que sus supuestos amigos la eliminaron de sus amigos, Janelle perdió el control. No sé exactamente qué pasó, pero debió ser algo serio porque Tracy y una de sus amigas, que también estaba siendo atacada en línea, tuvieron que presentar cargos contra Janelle. Después de que todo esto sucedió, Billie y Billie Jean fueron acosados por Janelle y su mamá en lugares públicos. Tracy y sus amigas estaban recibiendo llamadas telefónicas extrañas que eran bastante perturbadoras, e incluso fueron a la policía por eso, pero al final las desestimaron por falta de pruebas. Toda esta pelea cibernética de ida y vuelta duró un año completo. ¿Te imaginas lo agotador que debió ser para Billie y Billie Jean, quienes literalmente no le hicieron nada a esta mujer aparte de eliminarla de sus amigos en Facebook? Bueno, parece que esto fue un gran problema para Janelle. Y las cosas solo empeorarían a partir de aquí. Porque ahora, no solo Janelle, sino también su familia, así como su novio Jamie, se involucraron y las cosas estaban a punto de ponerse intensas. Ahora, para refrescarte la memoria, porque seguirle el paso a Janelle y sus eventos de vida es un viaje para la mente. Jamie y Billie eran primos, y durante toda esta pelea en línea, Jamie obviamente estaba del lado de su novia, lo cual Billie no apreciaba mucho. Jamie ni siquiera escuchó a Billie, y la distancia entre los dos era demasiada como para arreglar las cosas. Bueno, fue algún tiempo después de que Billie y todos eliminaron a Janelle de sus amigos. Cuando Jamie recibió una llamada de alguien que aparentemente trabajaba para la CIA, estaba motivando a Jamie. Que Bill y Billie Jean estaban amenazando a Janelle y su vida estaba en peligro. Al mismo tiempo, la mamá de Janelle, Bárbara, también fue contactada por alguien a través de correo electrónico. Era un hombre llamado Chris, ¿y puedes adivinar para quién trabajaba? ¿La CIA? Parece que hay mucha CIA en este caso, considerando lo encubierta y secreta que es realmente esa organización.
Pero de todos modos, Chris se puso en contacto con Janelle, Jamie y Barbara, y básicamente los obligó a hacer algo respecto a Billy y Billie Jean. Chris se puso en contacto con Barbara, diciendo ser un viejo amigo de Janelle, y estaba extremadamente preocupado por su seguridad. Hablaron de un lado a otro y básicamente idearon planes para llevar a cabo un doble asesinato por correo electrónico. Nunca se conocieron en persona, aunque Barbara y Chris se volvieron muy cercanos en ese momento, con Barbara llamando hijo a Chris y Chris llamando mamá a Barbara. Luego, Marvin también se involucró en todo este lío y estaba más que dispuesto a proteger a su hija sin importar lo que tuviera que hacer. La leña al fuego la añadió nada menos que Chris, cuyos correos electrónicos Barbara le mostró a Marvin describiendo la gravedad de la situación. Esto hizo que Jamie y Marvin idearan un plan. No podían dejar que Billy y Billie Jean, los principales instigadores según Janelle, se salieran con la suya después de amenazar tanto a su hija, así que Marvin tomó una de sus armas y Jamie se le unió. Y juntos fueron a la casa de Billy y Billie Jean temprano en la mañana y cometieron los atroces actos. Marvin y Jamie atacaron fatalmente a Billy y Billie Jean y al final no pudieron ser salvados. Tyler se quedó sin padres y probablemente fue el único testigo que realmente vio cómo ocurrieron estos ataques. Esto fue desgarrador y bueno, los investigadores iban descubriendo todo esto poco a poco. Primero hablaron con Janelle y luego le preguntaron directamente por qué. Ella pensó que Billy y Billie Jean la amenazarían de esa manera y la respuesta de Janelle de verdad te va a dejar boquiabierto. Janelle les dijo a estos oficiales que la razón de estos mensajes amenazantes era porque ellos le tenían envidia, porque ella era demasiado bonita. Luego la policía llamó a Jamie, quien no pasó la prueba del polígrafo y sintió que no tenía otra opción más que admitir lo que hizo. Él le dijo a la policía que hacía todo eso para proteger a su novia, Janelle. Durante el interrogatorio, incluso se le escapó que alguien de la CIA lo había contactado, y fue entonces cuando la policía empezó a relacionar todo con Marvin. Sabían lo fanfarrón que era Marvin sobre cómo había trabajado para la CIA, así que decidieron llevar a Marvin para interrogarlo. Pero no antes de que Jamie delatara a Marvin en una llamada telefónica grabada. Luego, Marvin fue acorralado por la policía. Y tampoco tuvo más opción que confesar que tuvo que hacer esto para proteger a su hija de esas personas violentas. Incluso llamó a Barbara desde la sala de interrogatorios y confesó el crimen. La policía ahora sabía que Jamie y Marvin eran responsables del doble asesinato. También descubrieron la implicación de Barbara en todo esto. Los correos electrónicos de Chris, que habían sido impresos y finalmente triturados. La policía, durante un registro en la casa de los Potter, también recuperó bolsas y bolsas de ese papel triturado. Y así fue como se enteraron de este tal Chris. También descubrieron una libreta que tenía contraseñas, nombres y mensajes del sitio web Topics. Esto era realmente extraño. La policía también confiscó todos los dispositivos electrónicos de la casa, y fue entonces cuando descubrieron quién era la persona principal detrás de todo esto. No existía ningún Chris. El agente de la CIA todo era Janelle. Para colmo, los mensajes amenazantes enviados por Billy y Billie Jean fueron enviados por nadie más que la propia Janelle, las llamadas telefónicas falsas hechas a Tracy y sus amigas. Todo fue Janelle, todo fue obra de Janelle. Y no es por sonar grosero ni nada, pero ni siquiera estaba siendo inteligente al respecto. Usó su propio correo electrónico para hacerse pasar por Chris y hablar con Barbara y Jamie. Usó el teléfono de su casa para hacer llamadas. Y Tracy, Mark y Kelly del sitio web Topics, todos tenían la misma dirección IP, y era la de Janelle, así que ella era la mente maestra detrás de todo. Billy y Billie Jean nunca la amenazaron. Una vez, fue Janelle quien se envió mensajes amenazantes a sí misma usando un alias y hacía parecer que era una damisela en apuros. Todo esto fue para vengarse de Billy y Billie Jean por eliminarla de sus amigos. Da miedo pensar que Janelle continuó con esto durante un año y todo terminó en una tragedia total. Cómo logró manipular a su familia para cometer un asesinato está más allá de la comprensión. Pero al final, todos fueron arrestados y acusados de los asesinatos de Billy Clay Payne y Billie Jean Hayworth. Marvin Potter recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Jamie aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que se declararía culpable y testificaría contra su novia, y finalmente solo recibió 25 años. En cuanto a Janelle y Barbara, ambas tuvieron un juicio conjunto y ambas fueron sentenciadas a cadena perpetua. Barbara y Janelle ambas apelaron sus condenas, y aunque la condena de Janelle fue restituida, a Barbara se le dio la opción de pasar por otro juicio o aceptar un acuerdo de culpabilidad, y ella eligió la segunda opción. Y ella se declaró culpable de los cargos, y su sentencia se redujo a 25 años. Toda la familia Potter ahora está tras las rejas, y Billy y Billie Jean fueron sepultados juntos.
Ni siquiera puedo imaginar cómo está su hijo. Al haber perdido a ambos padres al mismo tiempo de una manera tan... es simplemente trágico. Solo espero que el resto de la familia de Billy y Billie Jean esté bien, porque realmente perdieron la vida por una razón bastante tonta. Sarah había pasado la mayor parte de la noche pasando el rato con su amiga en un restaurante, poniéndose al día. Era una noche hermosa, tranquila, pacífica, incluso serena. Pero todo lo bueno debe llegar a su fin, y era hora de que las dos se despidieran. Sarah y su amiga se abrazaron y tomaron caminos separados. Sarah caminó de regreso a casa, una caminata que debería haber tomado unos 10 minutos, pero nunca habría imaginado que esa caminata sería la última. Acechando en las sombras había un depredador, esperando en silencio a su próxima víctima, y su próxima víctima era Sarah. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, yo soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. No usamos un montón de voces generadas por IA ni dramas exagerados, solo es buen crimen real a la antigua, así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Sarah Alina era la primogénita de 5 hijos. Su mamá era madre soltera y vivía en una casa llena de mujeres con su abuela, tías y hermanas. Los abuelos de Sarah eran originarios de Pakistán y se mudaron al Reino Unido en 1968 en busca de una vida mejor. Para la familia de Sarah, aunque no tenían mucho, la educación era de suma importancia y querían que las mujeres jóvenes de su familia estuvieran bien educadas. Sarah soñaba con convertirse en abogada y ser defensora de los derechos de las mujeres. Ella creía que ninguna mujer debería tener miedo de caminar sola a casa por la noche y que toda mujer tenía la libertad de hacer lo que quisiera sin temor a monstruos en la calle. Ella y sus amigas eran muy apasionadas por la seguridad y los derechos de las mujeres, así que este era un sentimiento muy importante para Sarah. A lo largo de su vida, Sarah fue definida como desinteresada, cariñosa y un soplo de aire fresco. Le encantaba el tap, el ballet y viajar a diferentes lugares. También era la cuidadora de tiempo completo de su abuela y su madre, y además de eso, trabajaba con refugiados que buscaban refugio de la violencia en el Reino Unido. Ya se ha vuelto un cliché en este punto. Cuando escuchas sobre un caso de crimen real, el narrador intenta retratar a la víctima como si fuera una especie de santo inocente. Pero déjame decirte, aquí no hay exageración ni adornos. Sarah se volvió legendaria cuando consiguió un trabajo como abogada en los Tribunales Reales de Justicia, apenas 5 semanas antes de los hechos del caso de hoy. Su tía, Tara, le dijo que algún día sería una fuerza formidable. Y una fuerza formidable. Sarah ciertamente lo fue. Sarah fue realmente una heroína. Pero los héroes no son invencibles, sin importar lo que los cómics y las películas te hagan creer. Y Sarah estaba a punto de convertirse en una de las mismas víctimas que tanto se esforzó por proteger. El 25 de junio, después de terminar su trabajo en los Tribunales Reales de Justicia, Sarah tenía planes de reunirse en la tarde con una amiga en un pub local llamado The Great Spoon of Ilford. Curiosamente, mientras las dos amigas estaban pasando el rato y conversando durante la cena, un hombre en el restaurante comenzó a causar un poco de alboroto. Estaba acosando a mujeres que solo intentaban disfrutar de su cena, y finalmente el hombre fue retirado del restaurante por el personal de seguridad. Fue un incidente extraño, pero nada de qué preocuparse realmente. Después de que se calmó el alboroto, Sarah y su amiga continuaron con su noche. Todo salió muy bien y las dos pasaron un momento increíble. Prometieron volver a verse pronto, y así fue como cada una tomó su camino. Era un paseo corto de regreso a su casa, y Sarah no tenía miedo de caminar sola por la noche. Ya lo había hecho antes, y el camino estaba bien iluminado, así que realmente no había nada de qué preocuparse, pero esta vez todo tomó un giro para peor. Verás, había un hombre que vivía cerca de Sarah, y era conocido por ser un poco raro. Sarah no conocía al hombre personalmente, pero muchas personas a su alrededor sí, y todos hacían lo posible por mantenerse alejados de ese tipo. El hombre en cuestión es Jordan McSweeney, de 29 años, y lo diré de inmediato, él era un desconocido para Sarah, pero no para la policía metropolitana. Jordan tenía alrededor de 69 delitos, de los cuales había sido condenado por unos 28. Estuvo involucrado en robos, delitos menores, agresiones a civiles y policías, y acoso agravado. Era un delincuente desde que era adolescente, pertenecía a una familia inestable, e incluso fue sometido a todo tipo de abusos. Pero en lugar de recibir la ayuda que necesitaba para salir adelante, se dedicó a una vida delictiva y pasó más tiempo en las calles o en prisión que en su casa.
Para decirlo simplemente, Jordan era una pesadilla para las mujeres, porque no mucho tiempo después de una de sus incontables salidas de prisión, comenzó a acosar a mujeres en las calles, siguiéndolas, comportándose de manera inapropiada frente a ellas y siendo en general una amenaza. Si una mujer estaba teniendo una noche tranquila, yendo a un restaurante o simplemente caminando por la calle, déjale a Jordan arruinarle el día de la peor manera traumatizándola. Ahora, probablemente estés pensando, está bien, pero ¿por qué debería importarme este tipo Jordan? Pues resulta que él era el tipo que fue expulsado del restaurante que Sarah estaba visitando esa misma noche. Después de ser expulsado del restaurante, Jordan fue visto en las cámaras de seguridad tambaleándose en la carretera concurrida, por poco siendo atropellado por autos y autobuses. Pues resulta que Jordan no debería haber estado deambulando por las calles para empezar, y mucho menos debería haber estado en el restaurante esa noche. De hecho, él había sido liberado de prisión el 17 de junio solo un par de días antes de que todo esto sucediera, y estaba viviendo con un amigo en el Parque Valentín. Aunque ya había salido de prisión, debía regresar tras las rejas porque no se presentó a las reuniones con su oficial de libertad condicional. Pero la policía nunca lo localizó, ni su oficial de libertad condicional pensó que la ausencia de Jordan fuera siquiera sospechosa, así que, básicamente, simplemente lo dejaron salirse con la suya. La policía ya sabía que el hombre era un peligro para la sociedad, y aún así lo dejaron caminar por las calles de Ilford como si no representara una amenaza para nadie. Si había alguien que no debía haber estado en las calles de Ilford, era Jordan. Todo por la monumental negligencia de la policía. Un hombre peligroso era libre de hacer lo que quisiera, y ya se podía notar que no tenía buenas intenciones. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que Jordan viera a una mujer caminando de regreso a casa por Cranbrook Road. Ella estaba sola, y esto era perfecto para Jordan. Empezó a caminar cerca de ella. Estaba respirando en la nuca de esta pobre mujer, quien ya se había dado cuenta de él, y ella solo quería que la dejara en paz. La mujer intentó perder a Jordan entrando a una tienda concurrida, pero Jordan también la siguió adentro. Sin embargo, tuvo que irse porque había demasiadas miradas sobre él y no podía llevar a cabo su plan. Pero por mucho que me cueste decirlo, la mujer aún no estaba libre de las garras malvadas de Jordan. Después de pasar varios minutos en la tienda, salió y reanudó su camino de regreso a casa, pensando que ya había perdido a Jordan. Pero en cuestión de segundos, como si fuera el mismo diablo, Jordan apareció y la siguió de cerca. Jordan en realidad estaba escondido afuera de la tienda, esperando a que esta mujer saliera. La mujer fue atormentada por Jordan durante más de 20 minutos y es seguro asumir que estos debieron ser los peores 20 minutos de la vida de esta mujer. Pero por suerte, al final logró perderlo y llegó a su casa ilesa, aunque gravemente traumatizada y alterada. ¿Pero Jordan había terminado? Por supuesto que no. Él seguía en las calles, molestando a mujeres que estaban en lo suyo y metiéndose con ellas. En un momento, incluso entró a una pollería e hizo que una empleada se sintiera extremadamente incómoda al comportarse de manera inapropiada en público, un poco antes de las 2 a.m. Jordan encontró a otra mujer para aterrorizar en la calle después de salir de la pollería y la siguió. Lo que resultaba tan indignante era que 2 hombres al otro lado de la calle estaban presenciando esta escena, pero eligieron no hacer nada para detenerlo ni ayudar a la mujer en apuros. Si tan solo Jordan se hubiera detenido ahí, las cosas podrían haber tomado un rumbo muy diferente. Te lo digo ahora mismo, hay muchos ¿qué hubiera pasado si en este caso? Tantos que probablemente pierdas la cuenta. Pero bueno, en un momento, Jordan estaba cruzando la calle frente a la mujer y aceleró el paso y adelantó a la mujer aterrorizada. Su plan era esperarla en una entrada oscura y abalanzarse sobre ella en el momento adecuado, pero por suerte, su casa estaba cerca y ella también llegó a salvo. Jordan se quedó sintiéndose enojado en ese momento. Todavía no había logrado ponerle la mano encima a una mujer indefensa, así que decidió atacar de nuevo por última vez. Y esta vez se cruzó con nada más y nada menos que Sarah Elina. Cuando Sarah llegó a Cranbrook Road, que estaba a un par de minutos de su casa, fue vista por Jordan, quien decidió llevar a cabo su malvado plan. Ahora, Sarah no vio a Jordan, y tristemente nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Jordan se acercó por detrás de una desprevenida Sarah y la agarró de inmediato. La sometió casi al instante y la tiró al suelo. Ten en cuenta que todo esto está ocurriendo frente a la casa de alguien, en la entrada. Jordan estaba tan envalentonado y arrogante que en este punto ni siquiera le importaba si alguien lo veía. Después de esto, Sarah fue trágicamente abusada y también fue atacada varias veces, y debido a los ataques severos, Sarah perdió el conocimiento en cuestión de minutos, pero Jordan aún no había terminado. Sarah sufrió múltiples heridas graves en la cabeza como resultado del ataque, y no creo que sea necesario entrar en detalles sobre cómo este monstruo básicamente golpeó a Sarah hasta dejarla inconsciente. El ataque increíble contra esta joven duró 9 minutos y Jordan se fue después de quedar asquerosamente satisfecho, robando las pertenencias y la ropa de Sarah y luego abandonándolas cerca de ahí.
Sara, gravemente herida y apenas consciente, sería encontrada más tarde por unos desconocidos que caminaban por Cranbrook Road. Un par de minutos después de que Jordan huyó, llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia porque Sara apenas se aferraba a la vida. Los paramédicos llegaron al lugar y llevaron de urgencia a Sara, que estaba apenas consciente y gravemente herida, al Hospital Royal London. Sara había sufrido un montón de heridas, tanto en la cabeza como en el cuerpo, y para ese momento apenas podía respirar. Desafortunadamente, el 26 de junio alrededor de las 10 de la mañana, después de estar en una cirugía intensiva por más de 5 horas, Sara Alina sucumbió a sus heridas. Su noche comenzó con tanta alegría, pero terminó en una completa tragedia. Sara perdió la vida simplemente por caminar a casa desde su restaurante, lo cual es realmente terrible y devastador. Mientras tanto, la policía estaba en la misma calle donde encontraron a Sara, la cual se había convertido en una escena del crimen tras el fallecimiento de Sara. Y básicamente estaban perdidos, no sabían quién podría haberle hecho esto a Sara. Bueno, su mejor opción era empezar con los testigos, y tal vez con las grabaciones de las cámaras de seguridad, si tenían suerte. Y sí, la tuvieron. Porque las calles de Ilford tenían un montón de cámaras de seguridad, y la casa frente a la cual Sara fue atacada también tenía una cámara de vigilancia, así que eso fue con lo que la policía empezó. En poco tiempo, la policía vio lo que creyeron que era la escena más traumática y desgarradora captada por una cámara. La cámara de seguridad residencial grabó todo el ataque a Sara. Los largos 9 minutos en los que Sara luchó por su vida mientras el desconocido la sometía a tortura quedaron todos grabados por la cámara. Fue demasiado, incluso para la policía, pero al menos tenían una imagen visual del perpetrador en la escena del crimen. También había un par de huellas dactilares que quedaron atrás, así que la policía las recogió como evidencia y por suerte esas huellas regresaron. Coincidían con Jordan McSweeney. Porque recuerda, él era un nombre muy conocido en la base de datos criminal, así que eso fue fácil. Luego, la policía revisó las cámaras de seguridad de los alrededores y vieron todo lo que Jordan había hecho un par de horas antes. Aterrorizar a varias mujeres, seguir a Sara y atacarla, y luego dirigirse al parque de San Valentín, justo a un lado de la calle Cranbrook. Las grabaciones de vigilancia del parque mostraron a Jordan caminando rápidamente hacia la feria después del ataque a Sara con una bolsa en la mano. Pero después de un par de minutos se vio a Jordan sin camisa y con las manos vacías al salir de la carpa de la feria. La policía sabía que tenían a su hombre, así que llegaron al parque el 27 de junio de 2022, y un día después del brutal y sin sentido ataque a Sara, Jordan McSweeney fue arrestado y acusado de la agresión y asesinato de Sara Alina. Los detectives también dieron la noticia del fallecimiento de Sara, y su abuela recuerda todo demasiado vívidamente. ¿Y cómo no lo haría? Ella fue quien identificó a Sara en las imágenes de las cámaras de seguridad, intentando escapar de las garras de un desconocido monstruoso. La noticia del fallecimiento de Sara conmocionó a todos hasta lo más profundo. Una mujer valiente y querida por muchos se había convertido en víctima de un desconocido y había sido atacada de la misma manera que muchas otras mujeres. En las noticias estaban las mismas noticias que Sara veía una y otra vez con sus amigos y familiares, las que la motivaron a intentar cambiar el mundo. Pero tristemente, ella nunca tendría la oportunidad y también se convirtió en una de las víctimas que intentaba salvar desesperadamente. Cuando la policía arrestó a Jordan, también recuperaron la bolsa que se le vio cargando en las imágenes de vigilancia. Y efectivamente, dentro de la bolsa estaba el mismo chaleco gris emitido por la prisión y los zapatos de Jordan, ambos con el ADN de Sara, lo que lo vinculaba aún más a la escena del crimen. Entonces, ¿por qué Jordan atacó a Sara? Esta era la principal pregunta que tenía la policía. Ambos eran desconocidos, entonces, ¿qué lo impulsó a atacar a una mujer inocente que solo estaba ocupándose de sus propios asuntos? Bueno, Jordan, en lugar de asumir la responsabilidad de sus crímenes, decidió culpar de todo a su trastorno de personalidad múltiple. Él admitió que estaba bajo los efectos de medicamentos para el TDAH en el momento del ataque a Sara y que no era él mismo cuando la atacó. No se inmutó por sus acciones, era completamente insensible y no mostró ningún remordimiento por quitarle la vida a una mujer inocente, todo porque tenía deseos perversos. Al final, Jordan sí se declaró culpable de los cargos, lo cual fue afortunado porque la familia de Sara no tendría que pasar por el doloroso proceso de un juicio. Y estoy seguro de que habrían dado cualquier cosa por no volver a ver nunca más esas horribles imágenes de las cámaras de seguridad de los últimos momentos de Sara. Pero Jordan decidió no presentarse en ninguna de sus audiencias, ni siquiera en su sentencia. Simplemente se negó a salir de su celda para recibir su sentencia. Y su razonamiento te hará arrancarte los cabellos. Jordan no quiso ir a la corte para recibir su sentencia porque, cito, no quería revivir el incidente. Quiero decir, ni siquiera es su incidente para revivir. Es por él que este incidente ocurrió en primer lugar. Este hombre patético ni siquiera lo pensó 2 veces antes de acabar con la vida de Sara de la peor manera imaginable, además de aterrorizar a otras mujeres inocentes en la calle. Y ahora quiere fingir que está avergonzado o algo así.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2022, la jueza del tribunal Old Bailey, señora Justice Chima Grubb, sentenció a Jordan McSweeney a cadena perpetua con un mínimo de 38 años. También se le dio una sentencia concurrente de 4 años por asalto. La señora Justice llamó la atención a Jordan por no enfrentar las consecuencias y lo llamó cobarde, lo cual lo describe perfectamente. Pero si pensabas que esto era el final de Jordan McSweeney y sus payasadas, pues estarías equivocado. Porque no hace mucho, en octubre de 2023, Jordan apeló para que le redujeran la sentencia. Y por alguna extraña y bizarra laguna legal, al final, y no te va a gustar escuchar esto, la sentencia de prisión de Jordan fue reducida de ese mínimo de 38 años a 33 años. Esto significa que Jordan será elegible para libertad condicional en octubre de 2053, pero seguramente cualquier juez con tantita inteligencia nunca, jamás dejaría salir a este hombre en libertad condicional, ¿verdad? Pero eso está por verse. La verdad es que el ataque a Sarah fue como raspar una vieja herida. Londres, o más generalmente el Reino Unido, había visto muchos ataques aleatorios contra mujeres que resultaron en sus trágicas muertes: Sarah Everard, Libby Squire y ahora Sarah Elena. El público estaba indignado y básicamente había perdido la fe en las agencias de aplicación de la ley. Fue por su negligencia y desinterés que Jordan seguía libre. Él andaba por las calles de Londres cuando debería haber estado en prisión. La policía evaluó a Jordan, y aunque tenía un montón de delitos y condenas en su contra, aún así la policía lo consideraba solo un riesgo medio. Solo piénsalo un momento. Solo espero que la policía al menos se haya sorprendido, si no es que avergonzado, por el hecho de que el mismo convicto al que evaluaron como un riesgo medio, literalmente pisoteó a una mujer hasta matarla. Mucha gente también estaba enojada con los testigos que simplemente dejaron que Jordan hiciera lo que quisiera con las mujeres, especialmente con Sarah. Sarah obviamente gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas en un lugar muy público y nadie siquiera se acercó a ayudarla ni llamó a la policía. Aunque el crimen literalmente ocurrió afuera de la casa de alguien, en su entrada, no es como si hubiera sido en un área remota donde no había nadie hasta donde alcanzaba la vista. Era una zona residencial y aún así nadie se molestó en ayudarla. La familia de Sarah está devastada por la pérdida de su brillante y hermosa niña. Porque ella era una mujer valiente que habría traído cambios al sistema y habría ayudado a representar a las mujeres que tenían demasiado miedo para alzar la voz. Sarah habría sido una fuerza a tener en cuenta. Y ahora, ella ya no está aquí y su familia simplemente está entumecida. Su tía Farah sigue atrapada en el tiempo, está paralizada por el shock y aún insensible por el dolor. Cada día, la familia Alina se despierta y se da cuenta de que Sarah ya no está, y esa realidad les rompe el corazón una y otra vez. Sarah veía las noticias de mujeres siendo atacadas con dolor en el rostro y prometió hacer algo al respecto, paso a paso, pero trágicamente no pudo hacerlo. Y en lugar de lograr un cambio, el nombre de Sarah se sumó a la lista de innumerables mujeres que fueron atacadas por monstruos al acecho en las calles. Después del fallecimiento de Sarah, su casa se convirtió en una especie de memorial. Desconocidos dejaban flores, mensajes amables y de apoyo, y sus condolencias para la familia en duelo. La violencia contra las mujeres está aumentando a un ritmo alarmante con el paso de los días. Ahora estamos viviendo en 2025 y las cosas siguen siendo prácticamente iguales para las mujeres. Aunque ha habido algunos avances y cambios positivos, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Cuándo podrán las mujeres, o cualquier persona, caminar seguras por las calles de su ciudad sin tener que mirar constantemente por encima del hombro? Leí en algún lugar que es alarmante cómo el contenido de crímenes reales nunca se acaba, y sí te impacta, ¿no es así? Quiero decir, es inquietante que a la gente le gusten canales como ese capítulo, Coffee House Crime, Truly Criminal, Yo Mismo y tantos otros canales de crímenes reales. Probablemente tengamos más seguridad laboral que el 90% de la población simplemente porque la gente sigue siendo asesinada así. Es una locura. Incluso con mejores sistemas de seguridad, protección, conciencia y más leyes para castigar a los criminales, cosas que la gente no tenía en los años 1600 y antes de eso. Todavía estamos rodeados de monstruos que pueden atacar en cualquier momento. Es realmente escalofriante. Solo espero que la familia de Sarah esté bien después de que haya pasado el tiempo. Pero ¿cómo puede alguien estar bien cuando su ser querido pierde la vida así, sin ninguna explicación o siquiera provocación? Es devastador, y mi corazón está con la familia y los seres queridos de Sarah, quienes tenían mucho más por lograr y esperar en su vida. Solo toma un momento para que todo cambie, aunque puedas pensar que cada día es igual. Te levantas, vas al trabajo, haces mandados, te reúnes con amigos, regresas a casa, comes, duermes y repites. Pero solo toma un minuto, incluso un segundo, para que todo cambie por completo, y entonces nada vuelve a ser igual.
Y por una vez, extrañas esa rutina cíclica y predecible de tu vida. Bueno, esto es exactamente lo que le pasó a la familia Berry cuando James Berry, de 21 años, fue encontrado brutalmente atacado en su propia casa. Lo que comenzó como una cena familiar tranquila, se convirtió en la noche más traumática de la vida de todos. Esto demuestra cómo una sola cosa puede cambiar por completo el rumbo de tu vida o incluso terminarla. El trágico caso de James Berry es increíblemente terrible, porque la emoción que llevó al responsable a arrebatarle la vida a James era algo por lo que mucha gente pasa. Y eso era simplemente dolor y quizá un poco de enojo. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, yo soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que si te interesa ese tipo de contenido y te gusta lo que ves, dale al botón de suscribirte. No cuesta nada y te mantiene al día con todos mis videos más recientes. James Nicholas Berry nació el 28 de mayo de 1995 en Wellington, Florida, hijo de sus padres, Nicola y James Berry. También tenía una hermana mayor llamada Alexandra. Al crecer, James era descrito como una persona amable, tímida y bondadosa. Tenía un pequeño grupo de amigos y era muy cercano a su familia, pero no era tan extrovertido o impredecible como otros niños podían ser. James y su hermana Alexandra eran los mejores amigos, y ambos pasaban la mayor parte de su tiempo en casa, rodeados de sus animales. La familia Berry tenía 5 caballos, 5 perros y 5 gatos, así que se puede decir con seguridad que eran amantes de los animales de principio a fin. Según Alexandra, James era un buen chico que nunca se metía en situaciones peligrosas ni realmente se metía en problemas. Era un chico bastante bien educado y pasaba la mayor parte de su tiempo afuera con su mejor amigo. Jugaban a las atrapadas, atrapaban ranas y renacuajos y vivían una infancia normal. Pero en 2002, cuando James tenía solo 7 años, lamentablemente, sus padres se separaron. Nicola y James les preguntaron a los niños con quién querían vivir. Por cierto, por favor, nunca hagan esto. No es responsabilidad de un niño pequeño tomar decisiones entre sus dos padres. Es increíblemente dañino y, sinceramente, simplemente irresponsable. Pero bueno, Jaime decidió vivir con su mamá y Alejandra decidió vivir con su papá, dividiendo a la familia justo por la mitad. A pesar de esto, Jaime aprendió a ser muy responsable y un joven amable y compasivo. Incluso cuidó de su mamá, a quien lamentablemente le diagnosticaron cáncer de mama en algún momento. Fue una época muy difícil para Nicola y para el resto de la familia Berry, pero juntos lograron salir adelante. Y Nicola logró salir de esta terrible etapa de su vida, con su hijo a su lado. Con el tiempo, la mamá de James empezó a salir con un hombre llamado Guy Hand, y James Sr. se casó con otra mujer llamada Tricia. Pero aunque la dinámica familiar había cambiado por completo, la familia Berry seguía siendo bastante unida al final de todo. En su adolescencia, James no era un chico popular en la escuela. Su único escape era jugar videojuegos, que era una de las muchas cosas que él y Alexandra hacían juntos, mientras que Alexandra dejó de jugar. A medida que ella crecía, James seguía profundamente enamorado de un pasatiempo durante toda su vida, pero aunque James pasaba la mayor parte de su tiempo solo en casa, pronto conoció a alguien especial. Y su nombre era Melanie Aim, y también era una jugadora. Además, era estudiante en la preparatoria comunitaria Seminole Ridge, la misma escuela a la que asistía James. Los dos conectaron de inmediato, y lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Los padres de Melanie eran originarios de Camboya, y también tenía familia extendida en Maryland. Melanie también era muy tímida y extremadamente reservada. El tipo de persona con la que tienes que acercarte un poco más para poder escucharla bien. Ese era el tipo de persona que era Melanie, pero dejando eso de lado, Melanie, en cuanto empezó a salir con James, se volvió como un miembro de la familia Berry. Todos estaban muy felices por James. Esta era su primera relación seria, y conocer a Melanie también ayudó a que James saliera un poco de su caparazón. Parecía más seguro de sí mismo y más cómodo en su propia piel, e incluso los amigos y la familia de James notaron el agradable cambio. Melanie pasaba las fiestas como Navidad, Día de Acción de Gracias y similares con la familia Berry, y la mamá de James, Nicola, tenía cosas buenas que decir sobre ella, prácticamente solo cosas buenas. James y Melanie se complementaban y estaban completamente enamorados el uno del otro. Pronto, James se graduó de la preparatoria y se inscribió en Palm Beach State College. Melanie pronto obtuvo su GED y se dice que luego se fue a Palm Beach para estar más cerca de él. Para cuando tenía 21 años, James vivía en Loxahatchee, Florida, y trabajaba medio tiempo. Y en general le iba muy bien, rodeado de personas que amaba. Pero todo esto estaba a punto de cambiar.
El 16 de noviembre de 2016 fue el día en que la familia Berry se estaba preparando para la cena. James también invitó a Melanie y las cosas habían salido bastante bien. La familia se reunió, platicó, comió comida deliciosa y simplemente disfrutó de la compañía. Avancemos rápido a las 12:52 am. El 17 de noviembre, el 911 recibió una llamada frenética de Nicola, la mamá de James. Nicola estaba muy angustiada por teléfono y se le escuchaba repetir que su hijo estaba sangrando mucho en el piso de su casa. Los paramédicos no estaban contentos, fueron enviados y, cuando llegaron al lugar, entraron en lo que solo podría describirse como una pesadilla espantosa. Por dondequiera que miraban los paramédicos, todo estaba cubierto de rojo. Desde el pasillo hasta la puerta principal y el suelo que llevaba a la casa, todo era un desastre, como una escena sacada de una película de terror. Cuando los paramédicos se acercaron al dormitorio de James, la escena que tenían delante era desgarradora. La mamá de James, Nicola, su novio, Guy, y el mejor amigo de James, Jeff, estaban todos en el suelo tratando de ayudar a James, pero no funcionaba. Trágicamente, James, de 21 años, no pudo ser salvado. Todos esperamos perder la vida algún día rodeados de las personas que más amamos, pero una escena como esta nunca es lo que ninguno de nosotros imagina. Esto fue horrible. La policía fue llamada pronto a la escena porque las heridas que tenía James eran consistentes con que alguien lo atacara con un objeto punzocortante. Mientras los detectives intentaban averiguar qué le había pasado realmente, la noticia de la muerte de James se difundió rápidamente. Su hermana Alejandra fue notificada por Nicola y la noticia la tomó completamente por sorpresa. Toda la situación iba de mal en peor con cada llamada telefónica que hacía la familia. Mientras tanto, la policía inspeccionó la zona e intentó encontrar algo, lo que fuera, que pudiera explicar qué le había pasado a Jaime y quién lo había hecho. Por suerte, los detectives pudieron encontrar un arma sospechosa en la encimera de la cocina. Era un cuchillo largo, curvo y afilado, y por su aspecto parecía ser el arma que se usó para acabar con la vida de Jaime. Pero la policía no pudo atrapar al culpable solo con el arma homicida, así que no tuvieron más opción que interrogar a las personas dentro de la casa. Al principio, en sus mentes, cualquiera podía ser sospechoso. Desde el mejor amigo de Jaime hasta su propia madre, todos estaban en la mira de la policía. La primera persona con la que hablaron los detectives fue el mejor amigo de Jaime, Jeff. Pronto se enteraron de que Jeff vivía con Jaime en ese momento. Jeff relató los acontecimientos de unas horas antes y fue traumático para él, por decirlo menos. Jeff recordó haberse ido a dormir alrededor de las 10 p.m. Esa noche, después de cenar en la casa Berry, Jaime estaba jugando videojuegos en ese momento y nada parecía fuera de lo normal. Pero de repente, después de unas horas, Jaime despertó a Jeff y le dijo algo como: «Creo que ya terminó». Jaime todavía estaba muy aturdido y apenas recuerda la conversación, pero le dijo a Jeff que simplemente volviera a dormir, lo cual hizo, un tiempo después. Todo lo que Jeff escuchó fue un fuerte estruendo que lo hizo levantarse e ir al dormitorio de Jaime, y fue entonces cuando vio la escena horrible. Pero Jeff recordó un detalle muy crucial sobre el arma homicida. Dijo que vio el cuchillo en el suelo, justo al lado de donde había encontrado a Jaime. Pero si recuerdas, los investigadores encontraron el cuchillo en la cocina. Así que, ¿cómo es que el cuchillo se teletransportó del dormitorio a la cocina? ¿Dónde estaba originalmente el cuchillo y quién lo recogió? Todo esto era muy confuso para la policía. Bueno, la siguiente persona en la fila era Nicola, y ella estaba obviamente completamente destrozada, emocional y traumatizada. No puedo imaginar la confusa mezcla de sentimientos con la que ella tuvo que estar lidiando, porque todo esto sucedió tan rápido y sin ninguna advertencia en absoluto. Un minuto estás compartiendo una comida increíble con tu familia, y al siguiente, tu familia está completamente destruida. Pero después de aclarar las historias de Jeff y Nicolás, la policía habló con el novio de Nicola, Guy, quien fue una de las personas que intentaron salvar a James. Él también estaba muy alterado y emocional. Su historia también coincidía con lo que el resto de la casa había dicho, pero admitió algo más. Guy fue quien recogió el cuchillo del dormitorio y lo llevó a la cocina, pero no fue por mala intención. Guy dijo que el cuchillo estaba simplemente a la vista y que tenía miedo de que cualquiera, en un momento de pánico, pudiera pisarlo y lastimarse. Así que quitó el cuchillo del camino y lo puso en la cocina sobre la encimera y se puso a trabajar salvando a James. No fue lo más ideal que hacer, pero Guy no alteró la escena intencionalmente. Quiero decir, era un caos total ahí dentro, y cualquiera de nosotros puede hacer cosas sin pensar. La policía también analizó el lenguaje corporal y el tono de Guy, y él parecía genuinamente y tan traumatizado como el resto de las personas en la casa que presenciaron esta escena. Pero ahora que eso ya estaba resuelto, los investigadores regresaron hacia el porche y ahí vieron algo, sobre una mesa. Había un teléfono sin supervisión con una funda rosa.
Naturalmente, parecía el teléfono de una mujer, pero no era el de Nicola, ya que la policía intentaba averiguar de quién era este teléfono. Se distrajeron por el sonido de un auto que llegaba a la entrada y una mujer se bajó. Parecía tener una edad similar a la de Nicola y estaba buscando a su hija, a quien no había visto en toda la noche. Los investigadores estaban muy confundidos en ese momento, pero Nicola, Jeff y Guy les explicaron la situación. La mujer no era otra que la mamá de Melanie, y el teléfono también pertenecía a Melanie, la novia de James. Entonces la policía ató cabos y ahora sabían que, además de las 3 personas con James, Melanie también fue invitada a cenar. Pero, ¿dónde estaba ahora y por qué dejó su teléfono? ¿Estaba en problemas? ¿Y también atacaron a Melanie y estaba en peligro? En ese momento, los investigadores tenían muchas preguntas en la cabeza. Pero cuando hablaron de nuevo con el mejor amigo de James, Jeff, él tenía noticias para la policía. Para dar un poco de contexto, James se mudó a la casa de los Barry alrededor de 2014. Así que James y Jeff pasaron de ser mejores amigos a ser compañeros de cuarto. Esto también significaba que Jeff era un testigo cercano de la relación entre James y Melanie. Jeff, aunque estaba muy feliz de que James tuviera una relación, notó de inmediato que Melanie era extrañamente posesiva. Ella quería controlar a James, y obviamente peleaban mucho por esto. Ella quería estar en todos lados a donde iba James, por eso dejó la preparatoria, obtuvo su GED y siguió a James a la universidad cerca de Palm Beach. Incluso si James no invitaba a Melanie a ciertos eventos familiares o a salir con sus amigos, Melanie se enfurecía y hacía sentir culpable a James para que la dejara ir. Jeff había hablado con James sobre el comportamiento volátil, inestable y extraño de Melanie, pero James no cedía. Melanie fue su primer amor, y él estaba ciego ante todas las señales de alerta obvias y peligrosas. Pero un evento muy significativo llevó a James a quitarse los lentes color de rosa y ver a Melanie como realmente era. Mira, en una de las incontables peleas con James, Melanie se hartó, así que decidió vengarse de James el doble de fuerte. Así que todos sabemos que James amaba a los animales. Bueno, tenía un acuario de agua salada muy caro en su casa lleno de peces. Y Melanie, en un ataque de rabia, envenenó el agua, haciendo que todos los peces de James murieran. Esto fue un nuevo nivel bajo para Melanie. Ella ya había sido mezquina antes, pero esto iba mucho más allá de la mezquindad. Esto fue francamente cruel. Esto incluso llevó a James a finalmente terminar con Melanie. Quiero decir, vaya, Melanie acababa de matar a una docena de peces mascota con total seriedad y sin ningún remordimiento. No sé qué esperaba Melanie después de cometer un acto tan despiadado y atroz, pero James terminó con ella de inmediato. Pero Melanie actuó sorprendida, de alguna manera. No sé cómo alguien puede hacer algo así y no esperar que haya consecuencias, pero ella lo hizo. Sin embargo, Melanie no iba a dejar ir a James tan fácilmente y juró volver con él sin importar el costo. Bueno, aunque James había terminado con Melanie, eso no la detuvo de intentar volver con él. Y Melanie usó todos los trucos posibles. Incluso amenazó con hacerse daño si ella y James no volvían a estar juntos. Esto fue un ir y venir agotador para James. Melanie estaba obsesionada con él, y en su mente él era suyo y de nadie más. La familia de Melanie incluso intentó controlar su comportamiento, dejándola quedarse en Maryland por un tiempo. Y durante ese tiempo, James finalmente estuvo libre de la relación asfixiante con Melanie. Pero por mucho que quisiera decir que así se quedó, tristemente no fue así. 3 meses antes del ataque fatal a James, en agosto de 2016, James y Melanie volvieron a estar juntos. No me pregunten cómo ni por qué, simplemente lo estaban. Según Alejandra, esta noticia fue una sorpresa para todos. Alejandra realmente creía que James amaba a Melanie y que quería que las cosas funcionaran con ella. Y eso solo demuestra lo comprensivo que era James. Quería darle a Melanie otra oportunidad, incluso después de todo lo que ella había hecho. Pero esto resultaría ser un error, y uno que eventualmente le costaría la vida a James. Incluso el papá de James, James Sr., se presentó ante la policía y reveló una conversación de mensajes de texto entre el padre y el hijo, la noche del asesinato. James fue visto diciéndole a su papá que terminaría con Melanie, y su papá lo apoyó en cualquier decisión que tomara. Pero hablando de teléfonos, también revisaron el teléfono de James, y en una aplicación de juegos había una conversación entre él y Melanie, y era una conversación de ruptura. James había terminado con Melanie por mensaje de texto, y ella estaba muy enojada, molesta y llena de rabia. Después de escuchar todo esto, los detectives querían localizar a Melanie porque casi con certeza era la persona detrás de la muerte de James. Pero la pregunta principal era, ¿dónde estaba Melanie ahora? Los investigadores estaban buscando por todo Palm Beach. También les preguntaron a los vecinos si vieron algo extraño la noche del crimen.
Por suerte, un vecino entregó imágenes de cámaras de seguridad y mostraban un Toyota blanco alejándose rápidamente de la casa de James justo antes de que se hiciera esa llamada al 911. Cuando revisaron de nuevo las imágenes, se vio que el auto se detuvo frente a la casa de James minutos antes de que ocurriera el asesinato. Y este auto blanco obviamente era el de Melanie, así que los detectives emitieron una alerta estatal para Melanie y su auto. Bueno, en poco tiempo, la policía obtuvo una pista importante. Testigos vieron ese mismo Toyota blanco yendo a Turnpike Plaza casi una hora después del asesinato. Para los detectives ya estaba claro que Melanie estaba intentando huir. ¿Y a dónde iría si no es a Maryland? Esto se corroboró cuando la actividad de la tarjeta de crédito de Melanie la llevó directamente a Maryland. Finalmente, los investigadores supieron dónde estaba Melanie y elaboraron un plan para ir a hablar con ella. Como Melanie era un riesgo de fuga, los detectives no querían simplemente acorralarla, pero sí querían obtener una confesión de Melanie para probar su implicación en el atroz asesinato de James. Cuando la policía llegó a la casa del primo de Melanie en Maryland, pudieron localizar rápidamente el auto de Melanie, que estaba justo en la entrada. Esto confirmó que Melanie realmente estaba ahí cuando los detectives tocaron la puerta. Al principio, el primo de Melanie salió y hablaron un poco. Minutos después, Melanie salió y se veía nerviosa. A veces tenía las manos cruzadas o las movía por todos lados. Y tenía una voz apenas audible, pero de inmediato se metió en problemas cuando le preguntó a la policía: «Solo me pregunto cuándo debo ir a declarar ahora». Esto fue extraño para los investigadores porque no habían revelado por qué estaban ahí. Nunca se mencionó lo que le pasó a James. Por si fuera poco, Melanie también les preguntó a los detectives si necesitaba un abogado, aunque no estaba arrestada ni acusada de nada. El Departamento de Policía de Maryland vigiló a Melanie mientras los detectives de Florida iban en camino a Maryland. Los detectives de Florida llegaron el 18 de noviembre. Tenían una estrategia. No iban a arrestar a Melanie de inmediato, todavía querían obtener esa confesión de ella. Primero, querían parecer lo menos amenazantes posible para Melanie para que no intentara huir de nuevo. Así que los detectives de Florida empezaron a hacerle muchas preguntas a Melanie en su propia casa, bajo la impresión de que querían escuchar su versión de la historia. Los investigadores eran buenos en esto porque en poco tiempo Melanie contó todo. ¿Recuerdas cuando James envió ese mensaje en la aplicación de juegos terminando con Melanie? Bueno, Melanie estaba muy molesta, y obviamente con razón. Pero después de pasar varias horas, según se informa, sollozando incontrolablemente, su tristeza se transformó en enojo, y algo impulsó a Melanie a ir y confrontar a James sobre la ruptura. Así que ella condujo hasta la casa de James, y fue entonces cuando las cosas en la mente de Melanie se volvieron oscuras. No podía imaginar que James terminara con ella, y lo que colmó el vaso para ella fue cuando escuchó que James ya no la amaba, ya que él se lo dijo en persona. Bueno, Melanie simplemente no pudo soportar ser rechazada, así que inmediatamente tomó un cuchillo de cocina del cajón y lanzó un ataque horrible y brutal contra James. La pelea fue de la cocina al pasillo y hasta la habitación de James, donde Melanie atacó fatalmente a James y luego lo dejó por muerto. Melanie también entregó voluntariamente la ropa que llevaba puesta cuando atacó a James. Ahora, en este punto, la policía simplemente le había pedido ver la ropa que llevaba puesta el día que ella y James tuvieron la discusión. Pero Melanie se las entregó abiertamente a la policía, permitiéndoles quedárselas. Esto fue simplemente muy extraño. Ella era tan abierta con la información y las pruebas, pero aún así se había escapado a Maryland, no tenía ningún sentido. ¿Por qué esforzarse en huir si vas a confesar todo de inmediato? Con toda la información, los detectives se fueron de la casa de Melanie, pero no por mucho tiempo. Al día siguiente, a las 8:30 am, Melanie M. fue arrestada por el asesinato en segundo grado de su exnovio, James Barry. Fue extraditada desde Maryland y llevada de regreso a Florida para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las cosas parecían bastante sencillas para la policía. Tenían a su sospechosa esposada y pronto se haría justicia. Pero hubo un par de cosas que ocurrieron antes del juicio. Primero que nada, el equipo de defensa de Melanie presentó una moción previa al juicio. La defensa argumentó que la confesión de Melanie no debía ser incluida en el juicio porque los detectives la obligaron a confesar de manera indebida, incluso cuando ella simplemente había pedido un abogado. Eso, además, lo hizo 3 veces diferentes. Pero de nuevo, y sé que voy a sonar repetitivo, ella no fue arrestada en el momento en que esto ocurrió, no estaba esposada, ni siquiera estaba detenida. Ella fue interrogada en su propia casa y ofreció toda esta información voluntariamente a la policía. La confesión era la única prueba sólida y directa de que Melanie era la que había cometido el crimen.
Fuera de eso, el resto de las pruebas podrían considerarse circunstanciales, lo que arruinaría cualquier posibilidad de una condena. Al juez le tomó un mes llegar a una decisión y finalmente la moción de la defensa fue rechazada. La confesión de Melanie iba a ser parte del juicio. El juicio de Melanie finalmente comenzó en 2018 y la fiscalía presentó sus argumentos. Presentaron a Melanie como una mujer volátil, controladora, manipuladora y obsesiva que quería a James solo para ella, y cuando se dio cuenta de que James se le estaba escapando, hizo lo impensable, castigando a toda la familia Berry de por vida con esta tremenda pérdida. La defensa, por otro lado, intentó culpar del asesinato de James nada menos que a Guy y Nicola, ya que Guy fue quien recogió el arma homicida, lo cual parecía sospechoso. Hay que admitir que la defensa argumentó que Guy fue el autor y Nicola una cómplice, lo cual es increíble si me lo preguntas. Pero después de 2 días de deliberación, el jurado lamentablemente no pudo llegar a una decisión unánime, lo cual fue frustrante para todos. Pero para que Melanie enfrentara la ley, el Estado programó un segundo juicio, y el segundo juicio se llevó a cabo en septiembre de 2018, y después de los mismos argumentos, finalmente el jurado emitió el veredicto. Melanie fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a la pena máxima de 50 años de prisión. Tomó casi 2 años, 2 juicios y muchos giros y vueltas para conseguir justicia para James, pero finalmente todo terminó. La familia Berry había sufrido un trauma inimaginable. No solo perdieron a su hijo amoroso, gentil y bondadoso, sino que su mamá fue acusada de ser cómplice en su asesinato. En medio de todo esto, es un nivel diferente de dolor y sufrimiento. James perdió la vida porque Melanie no quería terminar con él. Melanie no podía soportar que James la rechazara, y eso la llevó a perder todo el control, y las cosas terminaron trágicamente. Según Alexandra, nadie en la familia Berry volverá a ser el mismo. Están traumatizados de por vida. Aunque se hizo justicia, 50 años no son suficientes para quitar el trauma, el dolor y la pesadilla. El rechazo duele mucho. Puede ser el fin del mundo para muchas personas. Pero recurrir a vengarse de alguien que no siente lo mismo por ti no solo es irracional, sino que nunca termina bien. Dejar que nuestras emociones tomen el control en situaciones como estas es un error perjudicial. Las rupturas son desgarradoras, y sí, son increíblemente dolorosas, pero es algo que le pasa a casi todo el mundo en algún momento de su vida. Pero lo que no es normal es arruinar o terminar la vida de alguien de manera perpetua, todo en nombre de la venganza. Dominique Scott Hayes era el menor de 8 hermanos de Silver Spring, Maryland. Dominique era el bebé de su familia. Era un niño muy feliz con un sentido del humor increíble. Desde pequeño veía a su papá trabajando en carrocería y reparaciones de autos, así que él también sentía mucha pasión por eso. Esto lo llevó a abrir su propio negocio llamado Domos Customs, y le estaba yendo bastante bien. Le encantaba todo lo relacionado con autos y reparación de carrocerías. Y como era algo que llevaba en la sangre, este negocio era más que solo una forma de ganarse la vida para él. Era su creación, su orgullo. En el momento del caso, él vivía en una casa en la comunidad de Springdale, en el condado de Prince George, en Maryland. Dominique, de 27 años, vivía en ese momento con un compañero de cuarto, Richard Benoff, de 38 años. Él vivía en el 3er piso de la casa, mientras que Richard vivía en el 2º piso. Era una situación de convivencia tranquila. Por lo que podemos deducir, los compañeros de cuarto no habían tenido problemas entre ellos en el pasado, y realmente no había tensión. Bueno, esta paz pronto se vería interrumpida cuando la misma casa en la que vivía Dominique se convirtiera en una escena del crimen. El 10 de enero de 2024, la policía fue notificada de un incidente en una casa compartida en Springdale alrededor de las 12:30 p.m. La persona que llamó era un hombre llamado Ricardo, y por teléfono afirmó que su compañero de cuarto se le había insinuado, y que no tuvo más opción que actuar en defensa propia. La policía y los servicios de emergencia llegaron al lugar, y una vez que entraron a la casa y se dirigieron directamente al dormitorio del 3er piso, quedaron completamente sorprendidos. En el suelo del dormitorio yacía un hombre inconsciente con 2 cuchillos de cocina, uno en cada mano, además de otro escondido en la pretina de sus pantalones. El hombre, trágicamente, no pudo ser reanimado, y luego la policía se encontró con la persona que llamó, Ricardo Benoff, quien de inmediato se entregó a la policía porque, bueno, en ese momento, todos en la habitación sabían quién era el atacante, no había duda. Sin embargo, antes de ser arrestado y llevado, Ricardo ayudó a identificar a la víctima, y era Dominique Scott Hayes, de 27 años.
La policía quedó confundida y sorprendida por lo que había sucedido en esta casa que llevó a este desenlace. Bueno, necesitaban hacerle muchas preguntas a Ricardo, pero primero tenían que notificar a la familia de Dominique sobre esta devastadora noticia. En otro lugar, la familia de Dominique lo había visto apenas 2 días antes del ataque, que fue su cumpleaños, el 8 de enero. Ni siquiera puedo imaginar cómo debió sentirse la familia de Dominique cuando escucharon que su hijo, a quien acababan de ver hace 2 días en su cumpleaños, ahora ya no estaba. Y alguien lo había atacado, supuestamente en defensa propia. Cuando recibieron esa llamada de la policía, su mundo dejó de moverse, todo lo demás se volvió ruido de fondo para ellos. No podían creer cómo las cosas habían dado un giro tan repentino. El comportamiento de Dominique no daba ninguna indicación de que tuviera problemas con su compañero de cuarto, o que hubiera algún problema o tensión entre los dos. Él estaba como siempre, y muy feliz ese día. Si había algún problema, entonces Dominique no lo dejó ver. Estaba contando chistes en su fiesta de cumpleaños, conviviendo con su familia, pasándola muy bien. No se veía tenso ni estresado en absoluto, y ahora esto había pasado. La familia exigía respuestas y necesitaban saber qué había pasado en esa casa. Y bueno, la policía tenía al sospechoso bajo custodia. Solo Ricardo y Dominique sabían lo que había pasado dentro de esa casa y qué llevó a este ataque, y ahora solo quedaba Ricardo. Así que la policía tenía que escuchar su versión de los hechos para tratar de aclarar todo. Ricardo estaba ahora bajo custodia policial y ahora tenía que responder algunas preguntas. Dominique había sufrido múltiples heridas de arma de fuego en su cuerpo y la autopsia mostró que el ataque a Dominique ocurrió horas antes de que finalmente se hiciera la llamada. Esto era realmente extraño. ¿Por qué había una diferencia de tiempo entre la hora estimada de la muerte y la llamada telefónica que hizo Ricardo? Además, el análisis de las heridas mostró que Dominique fue atacado por la espalda. Entonces, ¿estaba huyendo o tenía la espalda volteada cuando fue atacado por Ricardo? Si tenía la espalda volteada, ¿realmente fue en defensa propia? Esto generó muchas preguntas en la mente de todos. Así que la policía habló con Ricardo y los investigadores querían que él les explicara lo que realmente había pasado en esa casa y cómo la situación se salió de control de una manera tan trágica. Bueno, esto es lo que Ricardo tenía que decir. Ahora ya sabemos que Ricardo vivía en el segundo piso y Dominique estaba en el tercero, al menos ahí es donde estaban sus habitaciones, así que eran alrededor de las 2 a.m. Y él estaba profundamente dormido en el sofá de la sala del segundo piso. Tenía una cobija sobre la cabeza y estaba roncando cuando de repente fue despertado bruscamente por Dominique, quien estaba haciendo mucho ruido. Ricardo afirmó que Dominique seguía preguntándole dónde estaba el control remoto de la televisión en ese momento. Ricardo afirmó que seguía ignorando a Dominique, quien sonaba como si estuviera lejos de él. Luego, cuando la voz de Dominique se fue acercando cada vez más hasta el punto en que Ricardo pudo escucharlo acercándose al sofá, fue cuando levantó la cobija de su cabeza y quedó mirando directamente a Dominique. Según Ricardo, Dominique se había armado con los cuchillos mencionados anteriormente y estaba preguntando dónde estaba el control remoto. Esta escena sacó a Ricardo de su somnolencia y se sentó derecho y alcanzó su propia arma, que supongo que tenía cerca del sofá o en una mesa o algo así. De cualquier manera, estaba cerca, así que Ricardo la tomó y apuntó a Dominique. Las cosas realmente se intensificaron por una discusión que parecía sin sentido. Por un lado, estaba Ricardo armado, y por el otro, Dominique también estaba blandiendo sus propias armas. Era una situación tensa. Ricardo luego le dijo a la policía que cuando Dominique vio a Ricardo armado con el arma, al principio se alejó de él, pero luego aparentemente se burló de él, diciendo que no se atrevería a apretar el gatillo. Ricardo se ofendió mucho por ese comentario. Hubo algo en la forma en que Dominique se lo dijo que hizo que Ricardo sintiera que no tenía otra opción más que averiguar si realmente apretaría el gatillo o no. Bueno, eso fue todo. Antes de que Ricardo hiciera exactamente eso, le demostró a Dominique que estaba equivocado. Dominique empezó a correr fuera de la sala para buscar refugio, y Ricardo pensó que él correría hacia su habitación. Cuando la policía le preguntó por qué Ricardo no pidió ayuda, ni fue a ver si Dominique estaba bien o no, Ricardo dijo que no vio nada alarmante, y pensó que todas sus balas habían fallado. Dominique. Entonces, ¿qué hizo después? Después de apuntarle con un arma cargada a la cara de su compañero de cuarto y atacarlo, se volvió a dormir. No fue a ver cómo estaba Dominique, quien ya no hacía ningún sonido en ese momento. Ricardo simplemente asumió que estaba bien y se quedó dormido. Ricardo no lo sabía, o más probablemente sí lo sabía, pero Dominique estaba gravemente herido. Logró llegar a su habitación, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas. Si hubiera recibido atención médica en ese momento, tal vez podría haberse salvado, y esto fue devastador. Pensar que Ricardo estaba justo ahí, y que aún así no hizo ningún esfuerzo por ayudar a Dominique, o al menos llamar a los servicios de emergencia, es simplemente increíble.
Cuando la familia de Dominique se enteró de cómo lo persiguieron por la casa y lo dejaron por muerto, su dolor se duplicó en intensidad. Se negaron a creer que Dominique iniciaría una pelea por algo tan mundano e insignificante como un control remoto de televisión, pero había más. Richard aún no llamó a la policía de inmediato porque tenía algunos mandados que hacer. Richard, en lugar de llamar a la policía, decidió que después de despertarse era un buen momento para ir a hacer algunos mandados. Así que después de atacar a Richard, volvió a dormir, luego se despertó y fue a hacer, dijo, mandados. Después de despertarse de esa buena siesta, fue a la casa de un amigo en Lana, Maryland, y habló sobre lo que acababa de hacer. Estoy seguro de que el amigo no esperaba eso, y aparentemente ese amigo de Richard lo instó a llamar a la policía, pero Richard no tenía prisa. Luego salió de la casa de su amigo, fue a una tienda de dispensario, regresó a casa, fumó y después recogió los casquillos y los tiró todos al inodoro. Este hombre literalmente tenía todo el tiempo del mundo para ir tachando tareas de su lista de pendientes, pero llamar a la policía era lo último en esa lista. Fue increíble. Incluso les contó a más de sus amigos lo que había pasado, y ellos le dijeron que hiciera lo mismo, que llamara a la policía. Para poner las cosas en perspectiva, el ataque había ocurrido alrededor de las 5:30 am. Y cuando Ricardo finalmente llamó a la policía, eran como las 12:30 p.m. Esperó 7 horas antes de llamar a la policía. Eso no es el comportamiento de alguien que atacó a otra persona, a su compañero de cuarto, porque su seguridad estaba siendo amenazada. Ahora, entiendo que hay muchas formas en que las personas lidian con el shock, y es normal ser errático y tomar algunas decisiones cuestionables después de experimentar un shock severo. Pero aquí está el asunto con el shock. Con el tiempo se va disipando. Ricardo tuvo más de 7 horas para finalmente recuperar la razón y darse cuenta de lo que hizo. Recuperó la claridad después del ataque. Su mente estaba lo suficientemente clara como para tirar los casquillos por el inodoro, pero estaba demasiado en shock para llamar a la policía. No estoy tratando de tomar partido. Pero pregúntate, ¿esto te suena siquiera remotamente creíble? Además, hablemos de Ricardo. Sintió que Dominique era una amenaza. Él claramente le dijo a la policía que seguía apretando el gatillo y atacando a Dominique mientras Dominique huía. La esencia de la mayoría de los casos de defensa propia es que la persona amenazada intentará desarmar al agresor. El motivo no es quitarle la vida al atacante, sino desarmarlo el tiempo suficiente para poder ir a un lugar seguro y pedir ayuda o llamar a la policía. Lo que Ricardo le hizo a Dominique fue excesivo. Además, esto es solo un comentario aparte y completamente mi opinión personal, pero tengo una sensación extraña sobre esos cuchillos con los que encontraron a Dominique. Él todavía tenía los cuchillos en la mano, e incluso tenía uno en la cintura, aunque a Ricardo no se le acusa de nada así, y no quiero causar más problemas. No puedo evitar preguntarme si Dominique realmente llevaba esos cuchillos cuando se cometió el crimen. ¿No pensarías que después de regresar sigilosamente a su habitación, tal vez los soltaría e intentaría ayudarse a sí mismo y atender sus heridas? ¿Por qué seguiría teniéndolos en la mano? Ahora, yo no estaba ahí, ni sé lo que realmente pasó. No sé si Dominique realmente amenazó a Richard o no, pero lo más inquietante es el hecho de que Richard estuvo en esa casa durante bastante tiempo. Si tuvo tiempo de barrer el polvo del daño en la pared y tirar los casquillos por el inodoro, entonces cualquier cosa pudo haber pasado. Pero de todos modos, al escuchar todo esto, todos quedaron incrédulos. Un asesinato por un control remoto de televisión. Eso no es algo que escuches todos los días, pero sucedió. Una discusión sin sentido por un control remoto de televisión terminó en asesinato. ¿Cuántas veces alguno de nosotros ha peleado por un control remoto de televisión con la familia o los amigos, pero seguramente nunca llegó a esto? Pero, ¿realmente fue una disputa por el control remoto o fue por otra cosa? Bueno, nunca lo sabremos. Porque eso es lo que Ricardo afirma, y esa es su versión de los hechos, y Dominique ya no está para aclarar las cosas. Al final, Ricardo fue acusado de asesinato en segundo grado de Dominique Scott Hayes. Y el 12 de septiembre de 2025, 8 meses después del ataque sin sentido, fue sentenciado a 50 años de prisión. La familia y los seres queridos de Dominique estuvieron presentes en la sentencia y estaban increíblemente emocionados. Se sintieron aliviados de que su hijo, quien falleció tan repentinamente y sin una razón aparente, recibiera justicia. Pero este fue un caso que fácilmente se pudo haber evitado para que no se convirtiera en un caso de crimen real. Este caso es una clara muestra de que a veces las emociones y la ira pueden llevar a una persona a hacer lo impensable. Puede que nunca sepamos lo que realmente pasó detrás de esas puertas cerradas, pero el final fue trágico de todos modos. Muchas vidas fueron destruidas y nadie ganó. Al final,
Dominique perdió la vida y dejó a su familia en un estado perpetuo de dolor y sufrimiento, mientras que Richard desperdiciará su vida en prisión por una acción que tuvo consecuencias irreversibles.